Hola, ¿qué tal, liligutenses? Tengan ustedes muy buenas tardes y hoy vamos a tocar un temita heavy, ¿no? En el cual quiero aclarar ya de entrada que no estoy juzgando a la víctima, no estoy haciendo juicios de valor por algo que no entiendo particularmente como puede ser este caso, pero sí voy a generalizar mis palabras, ¿está bien? Si bien por ahí lo puedo hacer personal a este caso, pero quiero decir que acá la víctima es la víctima, siempre, sean las razones por las que sea, siempre es la víctima, no es no. El consenso es la base de cualquier tipo de relación, amistad, romántica, bueno, a veces parental, pero no estoy hablando de lo sexual, parental. No podés estar de acuerdo, ¿no? O sea, muchas veces tus papás son tus papás y hasta que no te emancipás o sos mayor de edad, muchas cosas no podés hacer. Pero estamos hablando de relaciones externas, siempre el consenso es lo importante. Aclarado esto, vamos a la nota que la verdad que no es para nada feliz. El actor de Marvel acusado de acoso sexual a una menor. Esto fue hace unos días. Últimamente han debutado muchos actores en el universo cinematográfico de Marvel y ahora hay una perturbadora noticia sobre uno de ellos. Es más o menos lo que me pasa en mi canal. Hay mucha gente nueva, la cual les doy la bienvenida, pero también me he dado cuenta que ha traído gente de lugares que no son del todo comunitarios ni tampoco... gente que lo que quiere es ver el mundo arder, ¿no? Porque si vos estás viendo que hay un canal que no compartís tus ideas y no tenés la cabeza como para escucharlas, o escuchar otras voces para ver si te pueden cambiar o te pueden nutrir, automáticamente lo que haces es, no sé, dislike, o que antes no teníamos ninguno, o mensajes de mierda, mails con un montón de cosas que vos decís, pero pará, loco, estoy dando mi opinión, no estoy molestando a nadie, o sea, si te jode no lo escuches y listo. Pero bueno, ¿y qué voy con esto? Claro, que obviamente... Disney se está transformando en un lugar donde cobija un montón de gente con ideas bastante particulares, ¿no? O sea, yo puedo entender que vos tengas ideas de que tu cuerpo no condice con tu espíritu, tu forma de sentir y todo, ¿no? Y que lo vivas con la intensidad que quieras dentro de tu vida, ¿no? Sin molestar a nadie ni a los demás. Puedo entender que no sé, te enamores de otra persona de tu mismo sexo y que lo disfrutes en tu intimidad. Ahora, cuando querés que todo el mundo, obligar en realidad, que todo el mundo acepte lo que vos vivís o lo que vos querés, está bien que te entiendan y te respeten. Ahora, que lo acepten o que tengas que estar de acuerdo o que no, lo que no podés es ir a molestarlo al otro, ¿está bien? Ahora, si yo no estoy de acuerdo con la forma que vos tenés de vivir de tu vida, puedo tener mi juicio de valor y es hasta ahí donde tiene que llegar. Ni más ni menos. Pero claro, Disney se formó ya hace mucho tiempo el hogar de mucha gente que no tiene hogar. Y no de la buena forma, ¿no? O sea, esto es como... está formando como su subtribu. Está trayendo gente progre, está trayendo gente que está con el despertar o el huequismo. Y convengamos que de por sí ya son ideas complicadas, ¿no? Porque hay una disforia entre lo que tu cuerpo dice, lo que tu mente y tu espíritu dice. Entonces ya gente que por ahí está en conflicto, ¿está bien? Y ese conflicto hay gente que lo aprendió a superar, aprendió a convivir con él, y hay otro que no. ¿Está? Y esto no es solamente con el tema de la comunidad o de tus preferencias sexuales. También lo estamos viendo con gente que tuvo muchísimos conflictos en su juventud, muchísimos conflictos cuando eran niños y no pudieron superarlo, lo cual los lleva a cometer ciertas cosas, ¿no? Homicidios, violincheladas y un montón de otras cosas. Bueno, ¿qué está pasando? Que Disney está avalando todo eso, de hecho los reconforta a seguir con eso y de hecho lo pelea políticamente, como por ejemplo el caso de la ley Don't Say Gay, ¿no? Que están haciendo cosas. Entonces vos estás atrayendo ese tipo de gente, que es uno de los errores. Como yo decía, yo expongo muchas cosas en Twitter y por ahí puedo llegar a atraer gente que no es del todo lo que yo quiero atraer.
¿Está bien? Yo quiero gente respetuosa, quiero que la gente pueda comunicarse en la caja de comentarios, charlar, y si quieren van y usan no sé, el Discord del canal para, no sé, charlar entre ustedes, para hablar y eso. Bueno, esto es lo que pasa con Disney. Vos podés traer gente sana, que tiene una sexualidad diferente o una forma de sentir diferente, y vas a traer otro montón de gente de mierda. Como por ejemplo pedos, no sé, flatulencias humanas, ya saben a lo que me refiero, ¿entendés? Gente que no está del todo bien, ¿está? Y esto es lo que está pasando. Últimamente han debutado muchos actores en el universo cinematográfico de Marvel y ahora hay una perturbadora noticia sobre uno de ellos. Muchos de esos actores tienen esas ideas progres, ideas de que piensan que, por ejemplo, los niños tendrían que amar sin importar la edad, ¿está bien? Y todavía no entienden que si los chicos pudiesen tener control o saben tomar decisiones, podrían fumar, podrían beber, podrían alquilar películas XXX, podrían votar, podrían, no sé, hacer todo lo que hacen los hombres, las personas, no los hombres, sino las personas adultas, ¿está? Bueno, sigamos. El actor Morgan Kapoor ha interpretado a Yusuf Khan, el padre de Kamala Khan, en la serie Miss Marvel, y ahora ha sido acusado de acosar sexualmente y compartir imágenes explícitas de una niña de 15 años. La joven ha denunciado la situación, también ha dicho que cuando se enfrentó al actor de Marvel, él trató de confundirla para que creyera que ella tenía la culpa de la situación. De vuelta, recuerden lo que dije al principio, no estoy haciendo juicio de valor, la víctima es siempre la víctima. Ahora, ¿qué hacía una nena de 14 años, está bien, yendo a la casa de una persona, un actor con la esposa, no importa, que se hayan hecho amigos? ¿Dónde estaban los padres? Cuando yo esta nota la tuve, les aclaro, esta nota la leí, yo nunca leo las notas, esta nota la leí porque era heavy y quería saber si se podía más o menos tratar, así que yo la leí. Muy por encima, pero la leí. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿dónde están los padres? ¿Dónde está la contención? ¿Entendés? Cuando le empiezan a pasar todas estas cosas, vamos a leer porque más abajo más o menos los encara mejor. La joven ha denunciado la situación y también ha dicho que cuando se enfrentó al actor Marvel le trató de confundir para que creyera que tenía la culpa de la situación. Un manipulador, ¿no? Ahora, aclaremos también una cosa, ¿no? La víctima es la víctima, hay que ver también si la chica, porque, o sea, si no cometemos el mismo error que pasó con Johnny Depp, o que pasó con el de House of Cards, que hace poco salió absuelto, ya sea por las razones, por corrupción o por lo que sea, pero salió absuelto, ¿está bien? Uno puede tener su juicio de valor, la justicia los dejó absueltos. Nosotros tampoco podemos decir que el tipo fue el, ¿cómo se llama? El precursor de todo eso, ni el culpable, porque ya sabemos, lo hemos visto en muchos casos, que también hay mujeres que tratan de sacar algún provecho de todo esto, ¿no? Pero supongamos que es la víctima la chica, ¿no? Esta es una declaración de la joven. Esta es la declaración de la joven. Cuando tenía 14 años era fanática de esta actriz de series y nos hicimos amigas. Yo me pregunto cómo una chica de 14 años conoce a una actriz de serie y se hace amiga, ¿no? Eso me cuesta, pero como no conozco mucho el tema, su pareja en ese momento, Mohan Kapoor, también se hizo amigo mío. Los respetaba a ambos casi como segundos padres y les dije sobre mi vida estresante, pero Mohan Kapoor se aprovechó de mí. Primero, yo entiendo todo lo de la madurez, todo lo de ¿cómo se llama? Cuando sos adolescente y eso, que cualquier problema es un mundo. Y más sobre todo en esta época que criamos copitos de nieves, ¿no? Que criamos una generación de cristal. Lo puedo entender, que esté estresada. Ahora, dice que los respetaba como segundos padres. Primero, no sé si sus padres tendrían mucho respeto, porque si a cualquier persona la respetás como otro padre, quiere decir que te criaron o te dieron un montón de cosas. Ahora, si yo conozco no sé, el papá de un amigo, yo soy chico, el papá de un amigo y lo respeto de la nada, y entonces yo no sé hasta qué punto vos tenías realmente contención de tus verdaderos padres. ¿Está bien? Porque si aparte vos sentís lo que vamos a leer ahora a continuación que te está pasando, ¿por qué no lo hablaste con tus padres? Y eso es lo que yo entiendo también, que en la adolescencia mucha de la parte del destete es tratar de estar en rebeldía con tus padres. Ahora, es lo que siempre decimos en este canal.
muchas veces los padres, por una cuestión de vivir la vida a 400 kilómetros por hora, de llevar su carrera al extremo, de, no sé, de pensar que su vida es primero de la de sus hijos, de no bancarse a sus hijos, lo que sea, no les dan contención. Creen que por, no sé, mandarlos a buenas escuelas, por comprarle lo que ellos quieren cuando ellos quieren, y eso ya está. El rol de padre ya está. Y no, es mucho más complejo. Y ahora, hoy en día, en estas épocas, es doblemente mucho más complejo porque hay la maldad. Si antes bien existía, había otro tipo de inocencia. Está bien que no había redes, está bien que no había tanta comunicación ni nada por el estilo, pero vos antes podrías dejar la puerta de tu casa abierta que nadie te entraba a afanar. Dejabas el auto abierto y nadie te lo choreaba. No era necesario que los chorros estén viviendo afuera y nosotros, la gente de bien, enrejada detrás de las rejas y los chorros dando vueltas por ahí. Entonces los tiempos van cambiando y nos amoldamos o dejamos de existir. Esto es también muy darwinesco, ¿no? O sea, si no empezamos a evolucionar, va a haber alguien que va a evolucionar más rápido que nosotros y vamos a pasar a segundo plano de la cadena alimenticia. ¿Está bien? Entonces, yo entiendo que los padres no tienen que ser amigos de sus hijos, pero tiene que haber buena comunicación y tiene que haber apoyo parte por parte en la vida del niño. Porque si no, los dejamos abiertos a un montón de depredadores. No solamente porque por ahí la inocencia de los chicos no se dan cuenta que está sucediendo, sino que además, al decir, no, bueno, mi papá nunca me escucha o cosas así, o que yo vengo y le cuento algo y dice, no, déjate de joder, seguramente hiciste algo mal. Estamos entregando con papas fritas a nuestros hijos a los depredadores. Agregó, el actor de Marvel le envió fotos de su pene y continúa acosándola después. A pesar de haberse disculpado, incluso supuestamente compartió un interés de casarse y tener relaciones sexuales con ella cuando fuera mayor de edad. Ahora, yo te pregunto, nena, con todo respeto, no sos la culpable, pero si te está diciendo eso, te está incomodando, ¿dónde estaban tus papás? ¿Por qué no hablaste con ellos? ¿Por miedo a que se enojen? Bueno, de vuelta caemos en la culpa de los padres. Evidentemente vos no creaste un ambiente propicio para que tus hijos hablen con vos. Hablamos de constantemente, hoy no voy a hacer voces porque es un tema complicado, chicos, y no me quiero, lo estoy hablando muy en serio. Hablamos constantemente hasta que me di cuenta de que comenzó a coquetear conmigo. Luego, cuando tenía 15 años, Mojar Capum me envió fotos de su pene. Se disculpaba sin parar y estaba deprimido. Lo perdoné, pero después de eso continuó acosándome. De vuelta, ¿cómo no lo hablaste con tus padres? Dijo cosas como que estaba enamorado de mí y quería casarse conmigo, que quería que creciera para estar con él y que no podía esperar a que yo envejeciera para poder acostarme con él. Ahora sé que Moganpur me estaba preparando. Bueno, primero, obviamente si es verdad que el tipo hizo todo eso, a ver, los pedos son personas manipuladoras. Todos estos tipos de sociópatas y psicópatas son personas manipuladoras, encantadoras, que tienen un carisma especial, ¿no? Pero bueno, de vuelta, y acá hablo haciendo uso de la carta que jugué al principio, ¿no? De que no estoy cuestionando a la nena. Pero yo me pregunto, porque realmente no lo entiendo, ¿no? Estas personas, o sea, la nena evidentemente la situación algo le debería gustar, porque no es que vos estás viviendo con una persona y te hace todo eso, entonces vos no podés escapar. Esta chica era amiga, iba a visitarlos, tenía su WhatsApp, tenía un montón de cosas. Si vos seguís con esta, bien que puede ser que, ay, soy amiga de un actor, soy amiga de una pareja de actores, y el glamour puede haberla llevado a no querer perder esa situación. ¿Está bien? Pero bueno, evidentemente, o esta chica, a mí las hipótesis que me dan, que es real y todo ese mergenjunje que le hicieron los actores para llevarla a ese momento la confundió, o es una chica que le gustaba la situación, o es una chica también que puede llegar a estar mintiendo y quiere sacar algún tipo de provecho. Pero claro, yo hablo muy de convidado, una porque no conozco a la chica, no conozco a los actores, y por otro lado tampoco soy quien para decir todo este tipo de cosas, de juzgarla a ella o lo que estaba pasando, ¿no? Yo solamente digo que es muy raro que estas cosas pasen y que sucedan, ¿no? Que trasciendan, pero obviamente estas personas tienen algún tipo de encanto, porque si no, no habría tanta gente estúpida que termina en un culto
diciéndole que si se suicidan los van a venir a buscar los aliens y van a vivir por siempre en Marte. Como por ejemplo. Pero ¿entendés el peligro de lo que está generando Disney? Teniendo todo este tipo de cosas. Yo creo, Disney, por ejemplo, Disney, que es una empresa que trabaja para los niños con muchas personas, no sé, deben haber profesores de gimnasia, guardavidas, todo por sus parques y eso. En vez de estar gastando tanta plata en pagarle abortos, por ejemplo, a sus empleados, ¿por qué no pones esa plata para hacer estudios psicológicos de a ver a quién contratás? ¿Está? Porque, a ver, escuchame una cosa, o sea, está bien, entiendo que no es que el aborto para vos sea un negocio, porque seguramente tenés vínculo con Plan Parenthood, ¿está bien? Pero bueno, si tanto te preocupa, porque déjenme hacer un paréntesis, vamos a dejarlo acá. Dijo cosas como estaban a morir y me estaba preparando. Quedamos acá, ¿eh? Yo les voy a mostrar un segundito esto. Miren. Siempre tenemos un empleado de Disney operativo en Florida, arresta 12 depredadores infantiles. Uno es un conductor de autobús en Disney World. ¿Qué sería de una operación sin un empleado de Disney? Siempre tenemos un empleado de Disney, dijo el alguacil Chad durante su conferencia de prensa. 17 de junio del 2022. Arrestan a empleado de parque de Disney de Estados Unidos por ser depredador sexual infantil. ¿Está? Vamos a otro. Varios empleados de Disney arrestados en una operación encubierta de depredadores infantiles, dice el sheriff Grady Chud, además del conductor. Detienen en Estados Unidos a 3 empleados de Disney World durante un operativo contra depredadores infantiles. 4 empleados de Disney entre más de 100 arrestados en una redada de trata de personas, dice la policía. Voy a dejar la fotito un ratito por si la quieren poner pausa y la quieren mirar. Arrestan a 17 empleados de Disney acusados de depredadores infantiles. Detienen a empleado de Disney y a maestro en operaciones de tráfico de personas en Florida Central. ¿Está? Ahora, es lo que yo te estoy diciendo. O sea, dejá de pagar cosas que te hacen el renegocio y empezá a poner que cuando vos te van a llevar yo cuando me contratan de buzo, para buzo tengo que hacer cada 6 meses, cada 3 meses tengo que hacer estudios psicológicos, psiquiátricos, correr, no sé, flexiones, me hacen un test de, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo el nombre, pero que me inducen al desmayo y necesito tener, como recapacitar o ponerme así como salir de esa situación en un tiempo límite o no apruebo. Me inyectan agua caliente y agua fría en el oído y me inducen al desmayo. O sea, todo ese tipo de cosas. Y vos estás trabajando con niños, con todo el quilombo que tenés, empezá a hacer estudios. Y dejá de atraer todo este tipo de cosas. Y dejá de sexualizar y confundir a los pibes. Porque hoy en día están tratando de decir que el pibe y la piba puede llegar a tener relaciones con cualquier mayor si es consensuada. ¿Está bien? Quieren poner el tema de que ahora si un hombre mayor quiere estar con una persona de menor y la persona menor quiere, puede. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos involucionando. O sea, tendríamos que estar progresando, que estos progres, de hecho dice progre porque las ideas hay que hacerlas progresar, ¿está? Por eso siempre digo que esta ideología es berreta, el concepto está bueno, pero la ideología es berreta, promocionada por gente berreta, ¿está bien? Y estamos evolucionando, porque si vamos a cuando estaba, no sé, en las cruzadas, o no sé, 2 siglos atrás, estaba bien que las niñas se casaran con cualquier hombre, a cualquier edad, ¿está bien? Entonces, al fin y al cabo, creemos que la sociedad va progresando, que estamos civilizados, y estamos volviendo para atrás. Por eso es importantísimo el rol de los padres, el cómo se involucran los padres. Si tu nene por X razón no estaba pensado y lo tenés que dejar de ser egoísta, tenés que pensar que tu vida queda de lado. Si un día querés ir a jugar hace poco, ¿no? Una chica iba a egresar, le da la invitación a su padre y justo jugaba Argentina. Le dijo, nena, pedime un riñón, pero no me pidas que falte al partido de Argentina. ¿Vos te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de la cabeza de termo? Yo entiendo que puedas ser un fanático del fútbol, pero es la única vez que tu hija va a egresar.
O tu hijo, no importa. ¿Entendés? Yo entiendo que si tus amigos te invitan a jugar un partido de fútbol y justo tu hija te pidió que hicieran la tarea juntos, yo entiendo que seguramente sea más atractivo ir a jugar el partido de fútbol. Pero vos quedaste con tu hija. Y el poder de una promesa cumplida forja muchas veces el temple en una persona y la seguridad en una persona. Su pareja de aquel momento fue cómplice. Su pareja, ahora ex, sabía el tipo de hombre que era. Ella era consciente de que hablaba conmigo. Cuando lo conocí en persona le conté todo lo que estaba pensando. Un año después dejé de hablar con ella, después de que ella comenzó a criticarme. Estaba tan deprimida como la situación. Porque eso es también otra, ojo, los hombres por ahí pueden decir que son un poco más jodidos, pero las minas también, Las minas cuando defienden a su pareja, las minas cuando seguramente la mandan al muere a la otra chica porque wow, seguramente te le tiraste encima o cosas así. Ojo, las mujeres también son muy jodidas, porque eso, la maldad no está en el género, la maldad está en el ser humano. Y es nuestro deber intentar revertir esa situación. Por eso tenemos que dejar de hacer grietas entre el hombre y la mujer. Tenemos que empezar a abogar como seres humanos, como raza. Y acá acabo de hacer implosionar el cerebro de todos los copitos de nieve estos que seguramente están escuchando. ¿Está bien? Porque, no podemos decir raza ahora porque no, es conflictiva la palabra. Todas las palabras van a ser conflictivas, porque lo que vos no tenés es temple, lo que no tenés son valores, lo que no tenés es un punto a donde dirigirte. Y como estás tan perdido en tu vida, seguramente porque no has tenido tampoco un buen ejemplo a seguir, tenés que agarrarte de cualquier cosa. Sigamos. Me contó cómo le tiré mi equipaje encima. Realmente sentí que a esta mujer no le importaba en absoluto lo que Mohan Kapoor me estaba haciendo. Estaba tan confundida y deprimido que no estoy seguro de si el síndrome de Estocolmo o qué, pero seguía pensando que todo era mi culpa y seguía queriendo volver a ser su amiga. Seguí pensando que él realmente se preocupaba por mí, pero no lo hizo, reveló sobre el actor Mark. Y bueno, está bien, ¿entendés? Si vos necesitas esta aprobación, necesitas todo este amor externo, es porque te está faltando en casa. Y es el meollo de todo este video. Mi depresión empeoró, estaba planeando quitarme la vida, seguí llamando a Mohan Kapoor, él ignoró mis llamadas y a veces me decía que lo superara. Luego tuerce por completo toda la historia para hacerme parecer, y acá es el problema, ¿no? Manipulación o lo que decíamos antes, ¿no? Para hacerme parecer mala persona, siguió diciendo que no puede confiar en mí. La última vez que hablé con Mohan Kapoor fue en el 2020 y estaba llorando. Dije que realmente yo no puedo soportar nada de esto. Esperaba que se disculpara y entendiera el trauma que causó. En cambio, me dijo que no confiara en mí y la única forma que puede volver a confiar en mí es si entro en un chat de video y le envío desnudos para volver su amigo. Esto es simple. Si todo esto lo mandaste por WhatsApp, si todo esto lo escribiste, bueno, presentá las pruebas y listo. Está bien, y si el tipo se tiene que pudrir en la cárcel, que se pudra. Ahora, si todo esto es mentira, que se pudra en la cárcel ella, Esto es lo mismo que con Johnny Depp. Lo mismo. Amber Heard se tendría que estar pudriendo en la cárcel. ¿Por qué? Está bien, yo siempre dije en mis videos, los dos fueron violentos, los dos eran tóxicos, pero la mina inventó un montón de cosas. Y si la mina inventó un montón de cosas, tiene que cumplir condena, vieja. Dejemos, porque si estamos abogando por la igualdad entre el hombre y la mujer, que los derechos están, pero queremos que encima, que además de los derechos, la gente se comporte con esa igualdad, bueno, listo, pongamos buenos ejemplos. Porque si no, siempre somos los malos nosotros. ¿Está bien? Y lo peor de todo, que por 4 o 5 hijos de puta, terminamos siendo los malos todos los hombres, loco. Y ahí somos hombres, y hay muchos hombres de bien. De hecho, muchos hombres morimos por defender a mujeres. Y de hecho, muchos hombres morimos por defender países. Y de hecho, muchos hombres morimos a manos de otros hombres que están enfermos. ¿Está bien? Yo no veo que cuando, no sé, entra un ladrón, la mujer agarre y diga, no sé, ay, mi amor, entró alguien, y ella agarra el machete y salga. No, sale el hombre. Y no es por tirarle cuestiones a la mujer,
sino que me parece bien que el hombre, que es por ahí más fuerte, o que tiene, no sé, otro temple, o que por crianza fue criado de otra manera, para defender, me parece perfecto que lo haga. Ahora, yo no veo a ninguna culo sucio de esta que salga a decir, el hombre defendió a su mujer. No, era el deber. Y bueno, entonces, ¿dónde está el patriarcado, loco? Ese concepto, ese ente místico que aparece para meter la mano tal cual Lucifer, que se llama patriarcado. No, viejo, dejemos de boludear. Porque si no, decirle al papá de Lucas Dupuy, que estuvo peleando y peleando un montón de tiempo por la tenencia de su hijo y terminó muriendo en manos de la madre y su novia. ¿Está bien? Ojo, ojo. Yo tampoco me voy a meter en ese tema. Ahora, si a mí yo me doy cuenta que le está pasando eso a mi hijo, le rompo la puerta a esas dos hijas de puta, lo agarro a mi hijo y me lo llevo. Y después pido disculpas. Pero mi hijo en este momento no estaría muerto. Ni hubiera sufrido fracturas, ni quemaduras, ni un montón de cosas. No me voy a meter de nuevo. Yo ya les conté la historia que me pasó a mí con mi hija. O sea, cuando mi novia estaba embarazada y lo que me hizo la familia. Y yo ya le conté, yo moví cielo y tierra, loco. ¿Está? Bueno, listo. Bueno, como siempre digo, chicos, espero que se comprenda. Para vos, progre, que seguramente me vas a mandar mañana un mensaje o me vas a tirar hate, ¿sabes qué? Deletréame esta. S-H-U-P-A-L-A. ¿Qué dice? No sé, pensalo vos y como siempre digo, game over.